Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de nuestras perspectivas. Como siempre, el objetivo es tratar de discutir un poquito perspectiva global y local y con suerte tener algo de tiempo para también responder algunas preguntas de los oyentes. Así que empezamos ya mismo con nuestro seminario. A ver, espere, tengo que lograr que funcione mi... Ahí va, perfecto. Muy bien, a ver, a modo de resumen de afuera, yo diría que una combinación de eventos, factores, hace proclive un buen comportamiento de los activos de riesgo, al menos en el corto plazo. Esto tiene que ver con, primero, muy buenos datos económicos en Estados Unidos, y segundo, eh, una reafirmación, si se quieren, o confirmación de las credenciales inflacionarias de la Fed o de independencia por ahora. Y ambos han logrado realmente un impacto muy importante en la percepción de riesgo, con la apreciación del dólar y con un atractivo de los activos en dólares, que me parece va a durar un tiempo más hasta que el nuevo presidente de la Fed revele su verdadera carácter, cosa que yo tengo algunas dudas, pero bueno, lo discutimos en todo caso mientras seguimos charlando. Bien, mientras esto pasaba, obviamente no lo mencioné, pero era medio obvio el tema de la resolución en principio del tema geopolítico, del shock sobre el petróleo. Ya en abril nosotros habíamos hablado de lo que parecía ser una preferencia muy clara del presidente Trump para resolver estos problemas. Eh, Fue difícil, estuvimos 2 meses sin una resolución importante. Nos acercamos ahora con este acuerdo y los puntos de acuerdo, pero todavía hay una discusión. Todavía creo que existe la complejidad de un presidente Trump que a veces necesita demostrar carácter, y va en contra de sus propias preferencias de política, y una región muy compleja, ¿no? Con problemas de muchísimo tiempo, con un Irán que ha siempre sabido resolver sus problemas de la peor manera, que me da la impresión que hacen a este nuevo alto en fuego eh, como algo precario, tanto como era la discusión de la precariedad que tuvimos en abril. Obviamente ahora hay un avance adicional, pareciera que estamos mejor, pero obviamente nada escrito sobre piedra, ni mucho menos. Sin embargo, el mercado ha creído plenamente en lo que ha sido el acuerdo de paz, y acá ustedes pueden ver ese impacto sobre el mercado de petróleo a futuro, ¿no? Acá tienen, en este gráfico tienen tres curvas de futuros de petróleo. La que viene por debajo es la previa al alto en fuego. Perdón, esta era ¿no? No, previa al inicio, exactamente, perdón. Esta es la previa al alto en fuego y esta es la actual. Y aquí vemos que prácticamente hemos convergido casi a lo que parecía ser la situación preguerra en términos de petróleo. Estamos todavía un poco por arriba, pero hoy el petróleo está cayendo otro 2 o 3%, con lo que nos estamos acomodando muy rápidamente. De vuelta, a pesar de la precariedad y la complejidad que tiene todo esto, y también a pesar de que en términos de flujo, no hemos visto ni la mínima recuperación de lo que era el flujo preguerra. Y a eso hay que agregarle la destrucción de infraestructura. No recuerden que en estas semanas hemos visto noticias de infraestructura en los productores, no solo Irán, que de alguna manera van a tener que afectar al precio del petróleo. También está la fuerte caída de los stocks, porque se fueron usando para evitar la falta de oferta en la manera que lo exigía el cierre del estrecho. Con lo que cuando uno habla con los expertos de petróleo, dicen que
precio debiera estar más arriba de lo que está hoy y probablemente seguir arriba de lo que era la previa por un buen tiempo, hasta que se resuelvan todas estas limitaciones. Sin embargo, acá estamos en términos de mercado, ya hoy casi muy cerca de lo que estábamos antes y pareciera un tema resuelto. Entonces, con eso volvemos a las preocupaciones previas. Una es la inflación, obviamente, y fundamental. El último dato en Estados Unidos de la general, del headline, fue de más de 4%. La inflación núcleo está en 3%, que es bastante alto para el 2% de mínimo de compromiso. Europa, por suerte, ha manejado un poco mejor el tema de su núcleo, pero está ahí una gran preocupación que se fortalece, si se quiere, o se magnifica por los buenos datos económicos que estamos viendo en Estados Unidos. Uno puede ver ahí producción manufacturera, industrial, ventas minoristas, el mismo empleo agrícola, no agrícola. Hoy tenemos un mal dato de empleo agrícola, con lo que hay una corrección en el margen de lo que es el cuadro de situación que les voy a contar, eh, pero la sensación en general hasta hoy es que la economía sigue muy bien, va a crecer sus 2,5%, con una inflación de 3,5% les da un nominal de 6%. Y eso en general ayuda muchísimo a todos los activos de riesgo, ¿no? En este contexto es donde aparece el nuevo chairman de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que sorprende enormemente en su primera decisión del Comité de Política Económica. Y la sorpresa tuvo dos dimensiones en realidad. Una es la llamada elección o proyección de los propios miembros del comité, los famosos DOTS, que fíjense la diferencia entre lo que era el dibujo que hacía en marzo a lo que es el dibujo de la última reunión. El mensaje es clarísimo, no estamos más neutrales o proclives a una baja de la tasa, sino que todo lo contrario. En el promedio siguió dando estabilidad de tasas, pero con un sesgo hacia la suba. Muy importante porque yo creo que el mercado no lo esperaba del todo. Eh, a mi entender, creo que es un poco una reacción, casi un levantamiento del comité ante las dudas de la independencia política que podía traer Walsh y de socavar la institucional de la Fed. Y entonces quisieron ofrecer un statement de que hay una institución, independientemente del chairman, y que esa institución va a seguir funcionando como siempre con un objetivo antiinflacionario claro. Pero a eso se le agregó un segundo elemento que sí es mucho más sorprendente, y es que el mismo Kevin Walsh acepta en el statement del comunicado del FOMC, eh, acepta ignorar por completo el doble mandato de la Fed. Recuerden que la Fed es una rara avis en el mundo de los bancos centrales, donde tienen la flexibilidad y la libertad o el lujo de poder de equilibrar un poco las presiones sobre tanto empleo como inflación, cosa que no pasa en el resto de los bancos centrales, que miran casi exclusivamente la inflación. Sin embargo, a pesar de tener esa potestad, el nuevo chairman decidió ignorarlo en el statement, y eso tuvo un mensaje muy, muy fuerte. Como conclusión, tenemos que en proyecciones todavía de la Fed eh, hay una proyección de baja de tasa paulatina. Recuerden que también un nuevo cambio de este chairman fue no votar, así que nadie sabe muy bien cuál es su pronóstico, su preferencia, pero el lenguaje de alguna manera revela algo que el mercado tomó seriamente, y por eso estamos con expectativas del mercado que hoy esperan una suba de 25 o 50 basis points, dependiendo el momento
y el interlocutor, pero una suba de tasas, algo que era totalmente impensado hace unas pocas semanas. Con lo que de repente estamos en un escenario muy cambiante, muy diferente de lo que teníamos a principios de junio, de junio, si se quiere, que es una economía que tenía los riesgos inflacionarios, pero además los riesgos del lastre que podía traer esa inflación y sobre la misma economía. De repente vemos muy buenos resultados, indicadores económicos, y vemos una Fed que se vuelve a poner el sombrero antiinflacionario que nadie esperaba. Y eso tuvo un impacto fenomenal en términos de mercado de activos. Y acá tienen tal vez lo más importante, que es cómo se reprecia fuertemente el dólar en los días, ese día y en los días subsecuentes, y cómo cae fuertemente también la tasa implícita de los bonos a 2 años, que es como el indicador más inmediato que uno tiene sobre expectativa de inflación. Y obviamente hay un empinamiento, hay un buen movimiento en la curva de rendimientos que, que hace que los rendimientos suban, todas las tasas suban. El impacto de vuelta fue enorme, como les decía, fíjense en términos del el dólar se apreció 1% casi ese día, el doble en los días continuados. La tasa de 2 años subió 13 basis points, después no se movió, pero la perspectiva de inflación bajó 10 puntos básicos ese día y 23 acumulados hasta el día de ayer. Y el oro, plata, Bitcoin, que son todos los indicadores o proxy de antidólar o refugio o debasement, como se lo llamó, cayeron entre 4 y 6% ese día y entre 10 y 17% acumulados. Eso de vuelta está cambiando hoy, el dólar se está depreciando con los números de empleo que acaban de salir, pero todavía queda la sensación de que estamos mejor en términos de actividad que hace unas semanas, estamos mejor en términos de defensa antiinflacionaria, o muchísimo mejor si se quiere, y eso para mí tiene un componente positivo para los activos de riesgo, como les decía antes. Algo interesante es que, como para tener una magnitud de lo que ha pasado, el Fed de San Francisco hace un cálculo de cuál es el impacto de las decisiones o de los comunicados de las reuniones del Comité de Política Monetaria en Estados Unidos, y respecto a la última, señaló que es el más importante, más potente en términos de impacto de los últimos 57 comunicados, con lo que ha sido realmente un mensaje que no hay que subestimar para nada. Y lo hemos visto en términos de, yo les mostraba, expectativa de inflación de corto plazo, también cierta estabilidad en la inflación de largo plazo. Cuando veamos un poco, ahora vamos a discutir algo más este, de oro, una digresión sobre el oro que creo que va a permitir ayudar a entender un poquito más esto que está pasando. Entonces, como les decía, esta actitud del nuevo chairman casi que rompe por completo, revierte fuertemente lo que venía pasando respecto al dólar y a la queja o a las dudas que generaba el dólar como moneda de reserva mirando a futuro. Recuerden toda la discusión que todavía la hay, pero vimos de repente una fuerte suba de las tasas reales y también una fuerte apreciación del dólar, y al mismo tiempo la inversa o la otra cara del espejo, que es una fuerte caída de los activos proxy que pretenden reemplazar al dólar como activo de reserva. Acá está señalado bueno, esto es el FOMC, pero en realidad esta caída, si se quiere, de los activos alternativos comienza a fin de enero con el nombramiento de Walsh. Y ahí yo creo que hay un mensaje muy claro que hay que interpretar, y es que la verdad que la duda que se venía generando respecto al dólar
tuvo mucho que ver con toda la discusión que Trump inicia respecto al rol de la Fed. Y recuerden que teníamos una serie de candidatos para ser chairman que eran que ofrecían muy poco compromiso antiinflacionario, por decirlo elegantemente. Y Walsh fue el mejor de todos. Y por eso a partir de ahí tuvimos una fuerte caída de todos los indicadores proxies anti dólar. Ahora vamos a ver en la discusión del oro un poquito más esto. Lo interesante es que uno puede decir, pero bueno, nos olvidamos por completo de los problemas que antes mencionábamos como causantes de esa preocupación respecto al dólar como moneda de reserva. Y la verdad es que eso no ha cambiado. Lo que vemos acá en este gráfico es la deuda sobre producto del gobierno americano. Vemos el term premium, si se quiere, como un indicador adicional de preocupación, que también se mueve en el mismo sentido, como que ha habido crecientemente una preocupación sobre la estabilidad del valor del dólar como reserva. Eh, pero eso cambia, aunque sea en el margen, cambia con la nominación de Walsh en enero y se reafirma de alguna manera con el statement de la semana pasada del Comité de Política Monetaria. Entonces, ¿qué conclusión debiéramos sacar de acá? Bueno, para mí la más importante es que todavía no hay una alternativa al dólar. Y ese es el punto central, es decir, la preocupación existe, las razones para esa preocupación son muy válidas. Hoy no hay una discusión razonable siquiera sobre el problema fiscal que tienen los Estados Unidos y la dinámica de endeudamiento que tiene. Prácticamente no hay, en ninguno de los candidatos en su momento hablaba de eso. Trump obviamente empeoró la situación con su gran presupuesto que bajó impuestos, y eso debiera ser más que preocupante. Más allá de las distorsiones que genera Trump dentro del comercio internacional, que también debieran de alguna manera reducir la importancia del dólar por obvias razones, pero da la impresión de que ante pequeños cambios hay una recuperación de esa predominancia del dólar. Y los pequeños cambios tal vez no son tan pequeños, es decir, la elección de Walsh en enero fue una muy buena noticia. Recuerden, los otros candidatos eran prácticamente impresentables como chairman. Y la decisión de la semana pasada de alguna manera exaltar su compromiso antiinflacionario por sobre todas las cosas, terminó de cerrar esta demostración de carácter que creo que ha sido muy útil. Vamos a una pequeña digresión respecto al oro que me parece que ayuda a entender esto que les quiero mencionar, en el sentido que, aunque no es que nos olvidamos por completo de todos los problemas que están detrás del dólar, como en su futuro rol, pero lamentablemente al no haber otro alternativa, con algunas pocas cosas que obviamente son importantes, como la institucionalidad, y los retornos, podemos volver a encaminar de alguna forma a lo que le pasa al oro, perdón, al dólar. Acá hice una segmentación de algunos periodos. Lo importante que quería resaltar es, fíjense, en la época siglo pasado, en que el oro y la plata no eran realmente algo interesante como un activo de reserva, mucho menos inversión financiera. En general se movían, o sus valuaciones se movían al nivel de la inflación, no mucho más que eso, muy por debajo del crecimiento nominal del producto americano, mucho más alto todavía es el crecimiento nominal del mundo. Eh, este, pero para tener una idea en el ejercicio, muy por debajo de lo que eran las tasas de retornos sobre alternativas. Recuerden que estos metales preciosos no generan retorno, no tienen carry, y su único retorno es su apreciación, y por eso
son, al no generar nada, tiene un costo de oportunidad altísimo. Bueno, eso explica que el siglo pasado no eran considerados de ninguna manera. Y eso cambia en este nuevo siglo y cambia en gran parte, a mi entender, porque tenemos una fuerte baja, y esto ha sido creciente, una fuerte baja en las tasas. Y de la tasa real en particular, cuando uno compara tasa nominal con inflación, ve que fuimos perdiendo puntos en los incentivos para no tener metales preciosos, y eso seguramente ha ayudado. Ahora, otro de los elementos que ha ayudado muchísimo es que tuvimos una reversión muy fuerte en términos del uso de oro como reservas. Es un índice que yo obtuve del Fondo Monetario. Sinceramente, no sé si es tan preciso como debiera ser. Está hablando que desde el año 2008 hay un aumento de casi 25% en la tenencia física de reservas en los bancos centrales. Eso inicialmente tuvo un impacto importante sobre el oro. Fíjense lo que fueron los años del boom de commodities que nosotros supimos disfrutar, pero que después no nos ayudó a explicar demasiado lo que pasaba con el precio. El gran salto de calidad del oro se hace muy cerca de las elecciones de los Estados Unidos, de las últimas elecciones que eligen al presidente Trump. Por eso no hay que menospreciar todo lo que Trump trató de decir sobre sus cambios. Es más, su política casi explícita de tener un dólar débil. Y eso en gran parte ha explicado la fuerte recuperación del oro desde entonces, que se revierte últimamente, se revierte desde que Walsh empieza a ponerle un poco de orden a esa perspectiva. Con lo que a ver, quería dejarles alguna discusión para que entiendan o que se entienda mejor lo que está pasando con los metales preciosos y por qué en el corto plazo, aunque siguen las preocupaciones de siempre, en el corto plazo esto puede ser, pueden no ser buenas alternativas financieras. Muy bien, con eso vamos un poco al cierre en términos de inversión. Em, Acá tienen retornos en el semestre. Lo único que rindió fue las acciones, en parte porque hubo una fuerte suba de tasas desde el principio de año. Pero lo que a mí me parece que vale más la pena resaltar es lo que pasó antes y después de la reunión del FED. Porque acá lo que vemos es que junio, es decir, en el consolidado del semestre las acciones anduvieron muy bien, pero cuando uno mira el mes de junio tuvo una caída de casi 11% en el índice accionario por excelencia, cuando el resto de los activos rindió positivamente. Y eso muestra, ahora vamos a discutir un poco más el tema específico de acciones, muestra dudas crecientes sobre evaluación, muchas cosas que nosotros hemos discutido antes. Eh, pero eso cambia bastante notablemente después de la decisión de la Fed. ¿Por qué? Porque, a mi entender, la Fed al fortalecer, al tener un mensaje fortalecedor del dólar, ayuda. Ese mensaje aparte viene acompañado por muy buenos indicadores económicos, que no hay que olvidar. Esa combinación creo que le da un impulso adicional al mundo accionario americano, y eso es lo que estamos viendo desde la decisión de la Fed. Y eso es lo que creo que es el mensaje central. De vuelta, esto puede ser de corto plazo, va a depender un poco de lo que pase con el FED y lo que sigan siendo sus señales. Para mí, yo tengo algunas dudas respecto a la caracterización que el mercado hace del nuevo chairman. Para mí es un chairman que creo que tiene compromisos políticos y que eventualmente los va a demostrar, pero ha sido muy inteligente para obviar todo eso y mostrarse como un verdadero halcón. Y mientras eso dure, el mercado creo que va a disfrutar
de este signo positivo, si se quiere, para los mercados, los activos de riesgo. Fíjense que a partir de ahí, aunque hubo un impacto tasas, que obviamente afecta a los bonos, pero a partir de ahí los demás riesgos son los que mejores funcionaron, con lo que hay una propensión hoy de corto plazo a ir por la inversión, a ir por la inversión de riesgo. Bien, algunos puntos de acciones y bonos antes de terminar. Obviamente nosotros tenemos nuestras dudas de evaluación respecto a las acciones y algunos otros temas más, concentración y demás. Pero para el optimista hay algunos puntos favorables. El más importante que se resalta es el hecho de que la productividad del trabajo está subiendo muy bien y sólidamente. En parte tiene que ver con todas las inversiones que se están haciendo. Y eso de alguna manera justifica una tasa real mucho más alta. Recuerden que lo que hemos visto en los últimos meses es una muy fuerte suba de la tasa real en la economía americana. Em, Déjenme liberar mi pantalla, perdón. Y eso entonces ayuda a pensar que la tasa de descuento, que siempre es un gran problema para las expectativas de ganancias a futuro, no debieran serlo porque esas expectativas de ganancias de alguna manera también están creciendo muy bien, producto de la productividad. Y si quieren, no sé, hubo algunos earnings que siguen siendo muy buenos, alguna de las compañías de tecnológicas, Micron en particular, fue excelente, y eso sostiene la euforia, sostiene el optimismo. Un optimismo que se vio claramente reflejado en el IPO o en la salida a la bolsa de SpaceX, una empresa que aquí les pongo los números para entender un poco lo que significa esa euforia. Una empresa que hoy en market cap es 70-80% lo que es Microsoft. Pero fíjense la diferencia en términos de rendimiento y hasta de expectativa. Rendimiento hoy esperado para el año próximo de la acción es todavía negativo. No sé si son 3.000 millones de billones de dólares de pérdida contra un rendimiento muy positivo de Microsoft. Estamos hablando de más de 120.000 billones de dólares de ganancia en Microsoft y un tamaño medido por ventas que es 10 veces menos. Sin embargo, estamos hablando del mismo, casi el mismo nivel de evaluación, lo que muestra ese hit sobre lo nuevo, obviamente es el tema espacial, tal vez sobre Elon Musk como cabeza creativa, pero que no deja de ser una apuesta de largo plazo y de altísimo riesgo. Eso es lo que vemos hoy en la bolsa y a eso se le suman las condiciones más financieras que acabamos de mencionar. Para los más cautos, yo me incluyo, lo que estamos viendo es que algo que había mencionado antes, acá empezamos a ver una diferenciación distinta a la que veíamos antes respecto a las grandes empresas y el resto de las empresas que componen el S&P, donde vemos que esto llamado momentum, de los que tiraban los indicadores para arriba, de repente dejaron de hacerlo o venían dejando de hacerlo por un tiempo. Y después tenemos también el tema de evaluación, ¿no? Hoy tenemos earnings, price earnings altísimos, de los niveles que nunca nos llevaron a un buen puerto. Obviamente puede ser un mundo diferente, puede ser un mundo con otra productividad. Claramente hay una revolución por parte de la inteligencia artificial, pero nadie sabe muy bien cuantificarla. Pero mientras tanto, el otro indicador clave es el earning yield, que es la tasa que te da una inversión en acciones, que cada vez es más baja. Y que cuando uno compara con la tasa de un bono, que es el equity premium, hoy está en sus mínimos. Entonces, ambas cosas hacen pensar que
cuánto más tiene para tirar el mercado accionario, por ahí es limitado, pero de vuelta, las condiciones de corto creo que ayudan para pensar que vamos a tener todavía un buen veranito por delante. Otro tema de preocupación es el sector de software, que ha venido muy castigado en los últimos meses, obviamente diferenciándose notablemente de lo que es el sector de semiconductores. Y además se sabe que hay, tanto en software como en las grandes empresas que apuestan a la inteligencia artificial, hay una creciente necesidad de financiamiento que hasta ahora utilizó parte del cash excesivo que generaban sus retornos y que eso se está acabando. Y que cuando eso se acaba es mucho más riesgoso si se equivoca o no en la inversión la empresa, porque antes lo hacía con su dinero, ahora lo hace con leverage y el leverage tiene un costo. Entonces, eso también debiera funcionar como contenedor de la euforia, tal vez no en el corto plazo. Y para terminar con el mundo externo, el tema de bonos, a mí, yo soy en general tal vez un- un inclinado por los activos de fixed income, eh, pero que ahora tienen un par de ventajas a mi entender. Eh, este es un gráfico que le copié a Barclay que muestra algunas de las razones. Principal es la tasa de retorno muy alta, el diferencial de esa tasa hoy en sus mínimos. Piensen que siempre se pensó que obviamente por el mayor riesgo, mayor volatilidad que tiene una acción, tiene que tener un premio en su retorno. Ese premio hoy prácticamente no existe. Entonces, ahí es donde empezamos a ver un poco más de intención de diversificación y vamos por la renta fija. La fortaleza del dólar obviamente ayuda. Y un elemento que de alguna manera convalida esta visión positiva sobre los bonos en el corto plazo es que cuando uno mira el flujo de fondos de las últimas semanas, em, esos son distintos flujos de fondos antes el momento de una expectativa de suba de tasas. A pesar de que hoy nos estamos acercando a algo que no teníamos antes por este nuevo statement de la Fed, los flujos que suelen ser negativos ante la suba han mejorado en las últimas semanas. Como que ha habido un castigo tal vez excesivo sobre los bonos, ha habido una suba de tasas muy fuerte, tal vez por buenas razones, pero hoy, dadas las condiciones, son tal vez el elemento que motiva a tener un poco más de fixed income en el portafolio de lo que motivaba antes. Muy bien. Aquí, última para terminar. Podemos nombrar un montón de riesgos a futuro, valuaciones accionarias, concentración de esas valuaciones, problemas en algunos sectores críticos. No hablamos hoy de los créditos privados, que algo desarrollamos la última vez, pero hay un elemento adicional y es la perspectiva política que muy probablemente cambie en las elecciones de mediado término. Estos son indicadores de encuestas promedios que publica Bloomberg, de aprobación y desaprobación de la administración Trump, y la verdad que hoy están sus mínimos de aprobación y el riesgo es que en la elección de medio término vaya a sufrir una derrota muy importante y que a partir de ahí tengan muchas limitaciones para su política, porque es muy probable que vaya a haber una investigación sobre Trump, sobre distintos elementos que hacen pensar en altos niveles de corrupción, que el Partido Demócrata va a utilizar para tratar de impulsar un impeachment. Probablemente nunca lleguen a lograrlo porque el Senado va a seguir bastante dividido, pero ese proceso va a debilitar muchísimo la capacidad de acción política de Trump. Trump obviamente siempre sorprende y casi que ignora a veces algunas de esas limitaciones. En presión no sabemos lo que puede decidir, pero creo que hay un riesgo a que también el mercado accionario
eh, y algunos mercados en particulares son mercados que ven la figura de Trump como muy positiva y un cambio de esa evaluación o su capacidad de acción creo que también puede ser negativo para el mercado. Ni que hablar la Argentina, próximo tema de conversación. Muy bien. Si quieren, a modo de resumen, y vamos al análisis, déjenme ver cómo ando de tiempo. Bien. Em, eh, Me parece que lo importante a resaltar de los últimos meses es que en el margen se han mejorado algunas cosas. Obviamente tenemos el tema de la inflación vuelve a caer. eh, Tenemos un muy buen resultado de balanza comercial, cuentas externas, acumulación de reservas, reconocimiento de las agencias de rating en términos de nuestras calificaciones. Em, Actividad todavía es lo que nos falta. En el margen, uno podría decir que estamos en un sendero de crecimiento. Tal vez no todo el mundo lo disfruta, pero el combo me parece que es un combo positivo. Y la discusión debiera hoy concentrarse en lo que nos va a pasar el año que viene, cuando vamos a enfrentar un nuevo periodo de incertidumbre, por la elección, que para mi entender lo único que puede ayudar a reducir de alguna manera es comprar seguros. Y el seguro más obvio es el del financiamiento en exceso para tener un año más tranquilo. Y un año más tranquilo yo creo que también favorece a una economía que recupera mejor y también favorece a un mapa social que probablemente favorezca la continuidad de lo que se está haciendo. Bien, vamos a los distintos puntos. Inflación finalmente cayó, por suerte, 2 meses tenemos de caída. Los números de junio preliminares están hablando de debajo de 2, tal vez 1,9, tampoco hay que entusiasmarse tanto, pero debajo de 2. Y yo sinceramente creo que la inflación sigue cayendo en los próximos meses, ni que hablar si uno empieza a computar los actuales precios de petróleo sobre nuestras canastas energéticas. Tendríamos que tener una buena baja, con lo que estamos en el 1% plus para los próximos meses, algo que la encuesta del Banco Central lo acepta, casi que es un consenso, y más importante todavía, donde el mercado también lo acepta y hasta le apuesta por más. El mercado hoy casi que espera la perfección de la caída de la inflación, que por ahí exagera un poquito también, pero me parece que es el mensaje de las últimas semanas, ¿no? Es como hemos vuelto a tener un resultado que es muy importante para todos. Y no hay que olvidar que ese resultado se logra mientras seguimos ajustando precios relativos, ¿no? Este es un gráfico de la última presentación del Banco Central donde está la comparación entre el índice y algunos de los precios. El más importante es el de las tarifas reguladas, donde claramente van recomponiéndose. Eso obviamente ayuda al fisco y, y con eso que no ayuda a la inflación, porque es otra inercia que se le agrega a una inercia histórica muy dominante, pero que a pesar de todo eso estamos viendo una baja de inflación y eso hay que valorarlo muchísimo. Expectativa a fin de año es 30% más o menos, para el 27 es abajo de 20, así que eso me da la impresión de que es un nuevo elemento que el gobierno puede mostrar como resultado. En el ámbito de actividad, algo menos entusiasta. Seguimos viendo los distintos sectores eh, que van tirando con dinámicas diferentes. Hoy vemos, no sé, si vemos el indicador mensual de actividad y lo proyectamos, está dando un crecimiento casi de 3%, probablemente estemos un poquito por debajo, pero la economía está creciendo, aunque eh, no de modo homogéneo, no de modo muy intenso, y por ahí la percepción no sea tan buena, pero
se está moviendo. Y se está moviendo, es lógico, en un proceso donde el sector público dejó de ser un impulso de demanda. La contención de la inflación de alguna manera contiene el crecimiento del ingreso y con toda esa combinación sería mágico esperar un crecimiento mucho más rápido, que básicamente se logra a través de la inversión, que es una apuesta a futuro, y es lo que está faltando. Fíjense en esta segregación de los componentes del crecimiento, lo que vemos es que mientras que las exportaciones andan muy bien y el consumo privado sigue su tendencia de los últimos trimestres, lo que sigue decepcionando y mucho es la inversión. Y eso ya lo hemos discutido muchas veces, es parte de nuestro pasado, es parte del lastre de nuestra mala reputación. Y eso es lo que, a mi entender, cambia por completo con una confirmación del rumbo económico a partir del año próximo. Muy bien, no mejora tanto la actividad, obviamente no mejora tanto el empleo y el ingreso. Ahí depende un poco de los sectores donde uno mira. Siempre hay una subestimación del sector informal, que yo creo que es el que está beneficiándose y mucho por la baja de inflación y por algo más de actividad. Tal vez no los mejores puestos de trabajo, pero hay más trabajo. Pero cuando uno mira en general niveles consolidados, incluye sector formal e informal, lo que ve es una situación laboral más o menos estable, de vuelta, no para para grandes eh, fiestas, ni mucho menos, pero algo que va tirando. Y va tirando junto con una economía que tiene una estabilidad nominal importante. Entre las buenas noticias tenemos el sector externo que viene muy bien, crecimiento de las exportaciones no tradicionales es muy fuerte, se está confirmando que la energía y los minerales le van a dar a la Argentina 3.000, 4.000 millones de dólares piso adicional todos los años y eso es un muy buen número. Mientras tanto, la actividad ayuda a contener las importaciones y por lo tanto tenemos un superávit de cuenta corriente y ese exceso de dólares que se consiguen alcanza y sobra para financiar la exigencia de dólares de la sociedad. Y por eso vemos al Banco Central todavía comprando dólares. Eso obviamente tendría que ir cambiando de a poquito. Hay algo de estacionalidad en nuestras exportaciones por el agro, aunque está cambiando un poco por los cambios en las retenciones o los impuestos. Pero sería esperable que la economía empiece a tirar un poco más, el sector más estacional genera un poco menos de divisas y con eso tengamos algo menos de exceso de dólares. Eventualmente viene el año que viene con las dudas que eso conlleva y hay una demanda creciente por dólares, con lo que estamos en una situación muy buena. Hemos acumulado 11.000 millones de dólares en lo que va del año de reservas, pero hay que tratar de hacer algo más, ¿no? Para estar más tranquilos. Sin embargo, los avances son importantes y uno no tiene solo que ver si ha podido comprar muchas reservas, sino también si hay otros elementos de riesgo o de debilidad que están mejorando. Primero, prácticamente no hay brecha cambiaria, es mínima. El Banco Central ha reducido casi totalmente su posición abierta en futuros y el sector privado empezó a cobrar sus dividendos atrasados de forma bastante notable. Y eso obviamente es menos demandas por dólares a futuro. Y eso es fundamental y eso debiera ayudar a robustecer un poco la situación actual. La parte que yo diría es la parte faltante de toda esta ecuación que pareciera acomodarse con la estabilidad es el mercado de crédito. Y acá vemos un fuerte estancamiento en términos en términos reales del crédito de los últimos, que empieza básicamente con el shock
de incertidumbre que generó la elección de mediano término, la suba de tasas, el crecimiento de la mora y todo lo que supimos conseguir. Y que eso no ha sido resuelto, aunque el Banco Central logró finalmente una fuerte estabilidad de tasas, tasas relativamente bajas de interés, pero todavía tal vez no un gran apetito de los bancos por prestar. Y eso es lo que debiera ir cambiando. Lo que sí vemos es que al mismo tiempo estamos observando una fuerte sustitución de crédito, cada vez más crédito en dólares, aunque el de pesos se estanca. Hoy estamos hablando ya más de un tercio de todo el crédito argentino en dólares, es la mitad de lo que es crédito en pesos, y que eso sigue funcionando y creciendo bastante bien. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos meses. Es importante también que aunque hay una demanda todavía fuerte de la sociedad por dólares, esos dólares hoy van a los bancos locales y permiten el crecimiento del crédito en dólares, y eso está sucediendo. Y pareciera que el gobierno apuesta a esto, que el gobierno apuesta a que la dolarización pase por ese lado y que eso de alguna manera también ayude a fertilizar la actividad económica. Obviamente uno puede discutir dónde está el tipo de cambio, discusión hoy que tal vez no lleva a ningún lado. Podemos mirar la historia y comparar el tipo de cambio real. Podemos ver que hay una importante caída, que hubo una fuerte demanda el año pasado y hay una importante caída de demanda de dólares este año, pero sigue siendo importante. Estamos hablando todavía en el combo total como 2.500 millones de dólares por mes que la sociedad todavía exige al Banco Central en dólares. Pero al menos tenemos esto, tenemos la bancarización que permite algo de crédito. Esto quiere decir que no nos podemos dormir, la sociedad sigue pensando en el dólar como una reserva de valor y lo va a seguir haciendo, y muy probablemente eso se acentúe el año que viene, pero por suerte vamos solidificando un poco la posición como recién lo vimos. Las cuentas externas siguen ayudando, y por eso, si uno quisiera redondear una proyección a los próximos meses un poco más tranquila, debiera agregarle algo de nuevo financiamiento, que es lo que el gobierno hasta ahora trató de no utilizar porque le parecía caro. El tiempo le dio la razón, pero nos estamos acercando a niveles donde tal vez sería bueno aprovechar la situación hoy, que creo es, por todo lo discutido antes, es bastante propicia para el mercado emergente en dólares. No lo fue hasta ahora, pero me parece que hoy empieza a mejorar. Y Argentina, que de a poquito fue desapareciendo del mercado porque ha pagado su deuda externa, básicamente, eh, debiera tener algo de demanda, y con algo, no tanto, resolver un poco las dudas del año que viene. Acá están los números, dependiendo quién hace la cuenta y cómo se hace la cuenta. Acá esta es una tabla que copié de MacroView para que vean el detalle. En el máximo se necesitan, este año está prácticamente cerrado, en el máximo se necesitan 35.000 millones de dólares el año que viene, 25 de capital y 10 de intereses. Tenemos unos 5 de organismos internacionales, tenemos la renovación muy probable de los repos con los bancos. Este es un negocio que los bancos no se van a querer perder, aún en las peores circunstancias, y lo va a estar. Tenemos las garantías que ya obtuvo el gobierno de los organismos internacionales que les permitirá una emisión de otros 5.000 millones de dólares. Y faltarían unos 10 más algo de compra de reservas, faltarían unos 10 de financiamiento que yo creo que son conseguibles y a un precio razonable. Y un precio que hoy vale la pena, porque es un seguro que uno compra y que el seguro tiene una prima que uno debiera pagar. Creo que el gobierno de a poco se va a ir concentrando en eso, las ofertas están, así que con suerte en poco tiempo tenemos buenas noticias. Obviamente no habría que esperar otros 11.000
14.000, lo que sea el total de acumulación de reservas o de compra de reservas, recuerden, con eso pagamos, que tuvimos este año, repetirlo el año que viene por las elecciones, eh, pero esperando cero de acumulación de reserva, que ya es un cambio notable y quiere decir una dolarización muy importante. Podemos cerrar nuestras cuentas externas con una emisión en mercados internacionales. Con lo que me da la impresión de que ahí el gobierno avanzando puede empezar a reducir dudas del futuro, y creo que eso ayuda también a que haya un sentimiento más de confianza de lo que nos depara el futuro, haya un sentimiento más de convicción de que hay algo más de continuidad, y que con eso empezamos a salir cada vez más rápido y a disfrutar finalmente los beneficios de la estabilidad, que hasta ahora son básicamente la estabilidad nominal y no tanto más que eso. En esa realidad que les acabo de describir, lo que vemos es una política, una económica, perdón, una economía política que funciona, en el sentido que, fíjense lo que han sido los últimos indicadores de confianza de gobierno, de confianza de consumo, que obviamente han caído en los últimos meses, pero que subió fuerte el último mes. Y lo que ha pasado bueno del último mes, básicamente, es la reducción de la inflación nuevamente y el reconocimiento de una mejor calificación de la deuda. Algo que no necesariamente a estos niveles debiera generar mucha euforia, sin embargo, hay un reconocimiento de la sociedad. Entonces, la pregunta es si esto que hoy o describimos como una estabilidad, no genial, pero una estabilidad al fin, alcanza para sostener el camino. Yo creo que sí, eh, pero no estaría mal tratar de mejorar un poco las cosas. Obviamente, antes de pasar a los mercados, obviamente siempre está la discusión de hacer política activa. Para mí sería un error enorme, en el sentido de que plan platita sería el romper por completo con la identidad del gobierno actual, así que sería inesperable. Este, Cualquier otro medida de ayuda, que puede ser crédito, tal vez es más bienvenido. El gobierno ha sido bastante cauto al respecto, porque sabe que más pesos hay en el mercado, eventualmente puede haber más demanda por dólares, y yo respeto mucho esa preocupación. Lo mismo, el de monetizar más rápido la compra de reservas. Es algo que puede ayudar en el corto plazo, pero no necesariamente es una gran decisión si eso al mismo tiempo genera cierta acumulación de riesgos a futuros. Con lo que la conclusión es, lamentablemente es Argentina, y Argentina condiciona mucho al futuro hasta que demostremos que dejamos de funcionar, de condicionarlo, y para eso va a llevar tiempo y vamos a necesitar la elección. Y para llegar tranquilos ahí, creo que la única herramienta clara que el gobierno tiene es acumular suficiente vencimiento para que nadie dude que el año que viene es un año de tranquilidad. Bien, con eso vamos a mercados. Mercados, a ver, como les mencionaba, en las implícitas de tasa y de inflación, hoy muy positivos. La verdad, creo que hay todavía un interés por el carry en pesos, que a corto plazo luce razonable, largo plazo necesita cierta indexación para que tenga sentido. Tasas, indexaciones a la inflación, Bonser, o los nuevos combinados de indexación Bonser y tasa de mercado, me parece lo más razonable. En el hard dollar creo que hay espacio todavía para una mejora adicional. Obviamente nos estamos acercando a evaluaciones ya de países más normales, pero me da la impresión que en el corto tenemos más espacio, y obviamente cualquier avance en términos de mostrar una proyección de continuidad de políticas el año que viene ayudará un montón al respecto. Con eso creo que termino. Si quieren les dejo aquí
las proyecciones, la verdad, a propósito, no hice cambios respecto a la proyección que les mostré en abril, porque en parte no tengo tampoco mucha razón para eso. Y es como para mostrar que no ha habido grandes sorpresas. La baja de inflación debiera haber sido esperada. Las mejoras en términos financieros debieran haber sido esperado. Y el crecimiento medio magro también era parte de la realidad. Bueno, con eso termino y en todo caso abrimos el canal de preguntas. Y déjeme entonces parar el sharing perdón, así me pueden ver. Ahí va, listo. Muy bien. Este, Déjenme tomar un poquito de agua y vamos a la primera. A ver. Considerando la reciente caída del petróleo y teniendo en cuenta que puede ser discutible endurecer la política monetaria frente a un shock de precio de energía, ¿no crees que el mercado podría estar sobrereaccionando en su lectura hawkish al descontar más de 40 basis points de suba de tasas de la Fed este año? Completamente de acuerdo. Para mí el mercado está sobrereaccionando. De vuelta, el mensaje de la Fed fue inusualmente hawkish, más todavía no teníamos una idea del carácter del nuevo chairman y hasta ahora lo que vimos es un chairman que está muy lejos de lo que creo que Trump pensó que estaba nominando, por eso mis dudas. em, y me da la impresión de que con el mercado de a poco se iba a ir ajustando a eso. Yo creo que el exceso, esa sobrereacción que se menciona en la pregunta, tiene que ver también con una sobrereacción de carácter de la Fed, que de a poquito debiera ir dando lugar a una posición bastante más flexible, tengo entendido. Con respecto a la fortaleza del dólar en los últimos meses, ¿crees que este movimiento llegó para quedarse o podría volver a ver un dólar, un índice de dólar en 99 o por debajo, favoreciendo nuevamente a los commodities y las monedas emergentes? Creo que no, creo que realmente necesitamos ver una nueva reacción de la Fed que lo muestre más flexible. Y eso no tiene una necesidad en el corto plazo. Por eso me parece que en el corto plazo estamos para seguir donde estamos. Eh, pero eventualmente va a haber, yo creo que en la próxima reunión, muchísimos vamos a estar viendo, leyendo con lupa lo que dice la Fed, porque probablemente tenga una mejor posición en términos inflacionario. Posiblemente tenga, si hoy es un indicio lo que vimos en payrolls, algunos indicadores de actividad debilitándose en el margen, y con eso debiera tener una posición bastante más neutral. Si eso pasa, entonces volvemos a tener sí, un dólar más balanceado, si se quiere, no como hoy, que me parece que está más para mantenerse sólido. Otra pregunta: ¿pensás que sería conveniente que el gobierno salga con una pequeña colocación externa para reabrir el mercado externo para Argentina? Bueno, eso es una discusión más técnica. Yo creo que si yo estuviese ahí, me parece la forma más sincera de responder. eh, Creo que iría a buscar la solución, es decir, hacer una emisión grande, probablemente un canje que libere vencimientos próximos, y que eso me sirva para de alguna manera proclamar que no hay más riesgo financiero el año que viene. Y eso creo que es algo totalmente viable hoy, dadas las condiciones de mercado. Es decir, en resumen, yo iría por una emisión grande, no por una pequeña que muestre, sino por una grande que resuelva, porque sí es verdad que siempre va a estar la discusión de cuánto uno paga, si todavía hay un reconocimiento o no de la Argentina. El gobierno tiene razón que no reconocen el esfuerzo que está haciendo, pero los inversores también tienen razón que dicen: ustedes son, en la historia de Argentina, se ha demostrado que ustedes pueden ser pasajeros, entonces ¿por qué voy a comprar todo el esfuerzo como un esfuerzo permanente?
con lo que creo que algún día hay que pagar y hoy es el momento para mí. Considerando la volatilidad del peso, incluso en momentos con flujos vendedores elevados, ¿no crees que una emisión internacional será clave para reducir las expectativas de demanda futura? Sí, coincido, es un poco la discusión. ¿Qué pensás que tiene que pasar para que la actividad económica gane tracción en los próximos meses? ¿Crees que una mayor expansión del crédito puede ser suficiente para impulsar el consumo y la inversión o el aumento de morosidad puede terminar limitando ese canal? No, claramente la expresión de crédito ayuda. Hoy sí está obstaculizada de alguna manera por el nivel de mora. El gobierno está trabajando en eso, está charlando con los bancos para tratar de encontrarles salidas más rápidas. No es fácil. Eh, pero se puede aceitar un poquito el canal del crédito y eso debiera ayudar. A ver, no hay que olvidar que el crédito en Argentina es minúsculo y por eso el impulso de actividad en general es bastante relativo. Pero en el margen es uno de los pocos canales que uno puede ver colaborando. Por ahora, el crédito en dólares está haciendo esa función. Algo más en el crédito en pesos debiera verse en los próximos meses y yo creo que es lo mejor que podemos esperar. Si la inflación continúa desacelerándose, ¿ves margen para una baja adicional de las tasas de interés o pensás que el gobierno va a priorizar este nivel de tasas reales para sostener la demanda de pesos y el proceso de desinflación? Muy buena pregunta, no tengo una respuesta. Creo que el gobierno todavía maneja la tasa más mirando el mercado cambiario que el mercado de crédito. Es verdad que hay una preocupación mayor por el mercado de crédito porque está parado y porque hay morosidad. Hoy no hay una gran preocupación sobre el tipo cambio, aunque probablemente empiece a haber un poquito más en el tiempo. Eh, no lo sé. Eh, yo me jugaría a intentar una baja adicional de tasas, eh, pero es muy fácil opinar desde afuera. Y la verdad, si tengo que estar forzado a una respuesta, creo que el gobierno va a ser muy cauto al respecto. ¿Cuándo crees que Argentina puede volver a los mercados internacionales? Mañana. Eh, En base a lo que dice el gobierno, parece que quedar para la próxima gestión. No, no, de ninguna manera. Yo creo que Argentina va a tener que volver a los mercados. No veo cómo se puedan seguir financiando con organismos realmente. Siempre está el esfuerzo por conseguir un nuevo inversor, los fondos soberanos. Mi experiencia no es muy buena al respecto. Obviamente son mejores condiciones. La administración argentina actual ha hecho un gran esfuerzo y creo que es valorado en el mundo. Tal vez tenemos la sorpresa de tener algún nuevo inversor no tradicional, si se quiere, pero me da la impresión que no va a alcanzar. Vamos a necesitar ir al mercado, creo. ¿Cómo salimos de la trampa de incobrabilidad, refinanciaciones a tasas reales muy positivas ante menor salario disponible? Bueno, es un gran problema, ¿no? Y por mayores tarifas. Es que es Argentina. Corregir a Argentina necesitaba que alguien pague. El gobierno, por suerte, bajó sus gastos, le hizo pagar en parte a los recipientes de ese gasto. Al mismo tiempo subió las tarifas, bajó ciertos impuestos en el neto tal vez hay una suba este, de- de tax burden del gobierno, pero había que cerrar el déficit. Entonces, lamentablemente, es la realidad. No hay mucho más que para inventar. La gran ayuda tiene que venir de la inversión, que es la que moviliza sin necesidad de darles incentivos. Los incentivos es más que nada tratando de garantizarle el futuro. Y eso no está pasando por nuestra historia. Entonces, lamentablemente, vamos a tener que esperar un poco más. Creo que hay distintas formas de bajar un poco la morosidad. Creo que las tasas reales más la cautela de los bancos puede ir reduciéndose un poco y que con eso, más la estabilidad de tasas por varios meses más,
nos ayude a sacar un poco las 13 del medio. Pero es verdad que no es muy fácil en el contexto actual. En junio el dólar subió un 5% contra el peso. ¿Qué ritmo de aumento pensás registrar en el corto plazo? Ni idea. Yo creo que tiene para subir. Sería lógico que suba, aunque sea como sube la inflación. Em, Puede haber días más, días menos. Es probable que si empieza a haber un poco menos de oferta y empieza a haber un poco más de demanda, haya una tensión ahí. El gobierno tiene cierta habilidad para aumentar la oferta a través de sus ofertas de bonos linkeados, y tal vez eso evite una suba mayor. Pero sería lógico que se empiece a mover un poco más sin que sea el fin del mundo. La verdad que es lo que hasta vendría bien, siempre y cuando eso no gatillara una preocupación adicional y una sensación de inestabilidad que no existe, pero que es el riesgo argentino, y por eso el gobierno siempre ha sido tan cauteloso respecto al manejo de la paridad. ¿Cómo son los escenarios de estrés del próximo periodo de elecciones? Dólar, tasas, encajes. Eso requiere una inversión adicional, otro precio. Eh, a ver, a modo de resumen y muy generalista, yo diría que si el gobierno logra una fuerte emisión afuera, vamos a tener un periodo bastante más manejable, sin tanto volatilidad en términos de todas estas variables. Obviamente no va a comprar muchos dólares porque la sociedad se los va a comprar, pero si logra con el financiamiento previo una tranquilidad, cede los dólares y que el mercado y que la sociedad se compre el hedge que quiere, y que con eso estemos en una economía bastante más estable, me parece viable. No, difícil hablar de, de proyecciones específicas. ¿Cuándo podría haber una recuperación de salarios? Empezó a haber algo marginal. Debiera haber un poco más en los próximos meses. No va a ser nada extraordinario porque también está la lucha antiinflacionaria, ¿no? Y si uno quiere, si uno quiere ver una baja rápida en la inflación, difícilmente vea una suba rápida de salarios. Más bien vamos a tener alguna compensación muy en el margen a favor de los salarios, pero no mucho más que eso. ¿Cómo ve la posibilidad de refinanciar los vencimientos de capital con el FMI del año que viene para reducir el gap de financiamiento? Bueno, eso es posible, pero requiere un programa. No sé si el gobierno está dispuesto a eso. No sé si el fondo está dispuesto a eso. Probablemente sí. Eh, pero es todo un esfuerzo, y yo creo que el gobierno solo va a intentarlo si note que no tiene la recepción que espera en el mercado, en el mercado abierto, mercado privado. Pero sí, es una posibilidad. No es no es simple, no es algo que uno casi logre automáticamente. Un programa requiere un nuevo compromiso, es una discusión de otro nivel. Sinceramente, obviamente el gobierno puede iniciarlo, tiene sus costos, con lo que no estoy seguro que va a pasar. Va a pasar condicionado a lo que pase con el resto de las cosas, ¿no? Y del resto de las alternativas. Bueno, y con eso creo que hay muchas gracias, que es para que yo pueda terminar y cumplir con el tiempo. Y bueno, agradecerles la atención y invitarlos para la próxima en un par de meses. Muchísimas gracias.